escuchar a través de esa grieta de lo increado. Yo ya perdí la cuenta. Número 17. 17, siempre yo creo que vamos uno más, pero bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor Berlanda? Hoy estoy con usted, ahora solo con usted. ¿Se recuperó? No, nunca estoy del todo recuperado. No, pero yo estoy hablando de lo que tenía la otra vez, no estoy hablando de lo general. Si se refiere al estado febril, estoy recuperado. Bueno, hoy no lo tenemos al doctor Diego Viegas. Que ¿A está... dónde anda el doctor Viegas? Después me dicen a mí que soy el que está de paseo, pero no, ¿dónde está? No, creo que está terminando un curso en Buenos Aires y muy probablemente también grabando notas a los antropólogos Ana María Llamazares y Carlos Martínez Sarasola. Y a lo mejor, bueno, en los próximos programas también tenemos la palabra de ellos, que Carlos Martínez Sarasola es autor de un libro que ya se transformó en un clásico, que es Nuestros paisanos los indios, y un libro que salió hace muy poco, que es Caciques, no recuerdo bien el título, pero básicamente es muy interesante porque habla de cómo de alguna manera los caciques de las distintas etnias de nuestro territorio estaban a favor de la lucha de la independencia y que justamente hay tratados y hay una serie de escritos que demuestran esto, ¿no? Muy, muy interesante realmente. Desmistificando un poco esa idea por ahí de que los pueblos originarios no estaban a favor de... Sí, obviamente, o sea, no solamente Belgrano y San Martín lo consideraban, de hecho la frase nuestros paisanos los indios es una frase de San Martín, que lo habían incorporado a lo que es las luchas de la independencia, sino que también ellos mismos estaban comprometidos con esa gesta, ¿no? Hoy vamos a hablar algo que está relacionado de alguna manera. Sí, es un poco continuando lo que hablábamos la semana pasada, y yo me pregunto esto, ¿no? ¿Por qué de alguna manera todos estos movimientos, la cantidad de movimientos de resistencia, si uno va buceando en la historia, se va a encontrar con que hay innumerables movimientos de resistencia indígena a lo que había sido justamente la conquista española, ya sea como hablábamos la semana pasada de 1565, el primero que fue el de Taquiongói, pero hay innumerables movimientos de resistencia indígena y todos surgen, y esto es lo interesante, ¿por qué se da? Yo mientras me preparaba el programa y mientras iba leyendo todas estas cuestiones históricas, ¿por qué de pronto estos movimientos de resistencia indígena particularmente surgen a partir de un estado modificado de conciencia, ¿no? No es de pronto un simple líder revolucionario que moviliza al pueblo. Sino que de pronto ese líder revolucionario tiene una visión, tiene un contacto con el otro lado, de allí recibe una información y a partir de ahí empieza a crearse el movimiento de resistencia indígena, ¿no? Exactamente. Es muy interesante ver, a mi criterio, esto tiene que ver también con el hecho de que cómo los estados no ordinarios de conciencia, los estados ampliados de conciencia, formaban parte de la cultura indígena y llevado al punto tal de que de pronto cuando, por todo lo que fue la cuestión de la conquista y donde en muchos casos fueron considerados obra del demonio, este tipo de estados de conciencia, de alguna manera tuvieron que subsistir y volvieron en una cuestión sincrética con lo religioso que traían los españoles y volvieron a posicionar las antiguas tradiciones. Eso que mencionás de la cuestión sincrética fue lo que a mí particularmente me llamó la atención, porque una característica también de todos estos movimientos, cuyo objetivo es, digamos, la rebelión contra el poder dominante del conquistador, y a la vez es ese conquistador el que introduce, en el caso, por ejemplo, acá en Argentina, digamos, de las figuras de la iglesia cristiana, ¿sí? Y los pueblos originarios no rechazan esas figuras, sino que la toman y la reinterpretan a su manera y, digamos, con ciertos paralelismos a sus figuras,
del grupo, ¿sí? A lo que voy es, rechazan la conquista por un lado, pero por el otro lado toman, sí, esos elementos del cristianismo, básicamente, y digamos, le cambian un poco el color. Lo que pasa es que no había una gran diferencia desde el punto de vista de la filosofía religiosa, si se quiere. ¿Por qué? Porque automáticamente los pueblos originarios, la figura de los santos, que son figuras secundarias dentro de lo que es el panteón del cristianismo, ellos la asimilaban con la figura del rayo, con la figura de los elementos de la naturaleza y demás, y le iban dando ese tipo de interpretación. Exacto. Lo cual también es muy curioso si lo vemos desde el otro punto de vista, que acá se perseguía a los indios porque adoraban ídolos de piedra, y en definitiva en las iglesias se colocaban ídolos de cera, de cerámica. que estaban hechos de cerámica, así no sé de qué, Vaya a saber. que tenía que ver con la figura de los santos y claro, que se adoraban, pero vos fíjate que estaban acostumbrados de alguna manera a la adoración de figuras. Sí. Entonces lo que hicieron fue darle otra identidad a lo que eran la figura de los santos con lo que tenía que ver con las tradiciones de esos pueblos. Fíjate que otra cosa, la lectura sería, sí estamos de acuerdo con sus creencias, si quieren religiosas o del más allá, no con la forma en que ustedes tienen de venir a proporcionárnosla, por un lado, y por el otro, digamos, la Iglesia Católica siempre se ve a sí misma como que tiene un solo Dios, ¿sí? Donde los santos y santos paganos, si quiere, son figuras menores. Y en realidad los pueblos originarios los tomaban a todos. No había una distinción, digamos, vertical de este es el que manda y estos son secundarios. También tiene que ver con una cosmovisión, si quiere, del conquistador, donde hay uno que manda y los otros obedecen, si quiere. Sí, además, teniendo en cuenta de que tampoco acá había múltiples dioses. O sea, todos los pueblos americanos tenían la idea de una sola deidad. El Gran Espíritu para los americanos del norte, Ometeotl para los aztecas, teotihuacanos, Hunapku para los mayas, Viracocha. O sea, había una sola deidad que después de ahí se desprendían deidades menores que tenían que ver, ya sea con cada pueblo, con cada lugar donde había una deidad particular, y que es lo mismo que pasa ahora, donde hay ciudades que tienen un determinado patrono, un determinado santo, es exactamente lo mismo. Aparte, por ejemplo, el claro ejemplo de cómo de pronto se fue el movimiento sincrético y se fueron uniendo las dos religiones. En México, en el lugar donde se aparece lo que es la patrona hoy de México, que es la Virgen de Guadalupe, en 1500 y pico, se le aparece al indio Juan Diego, se aparece exactamente en un lugar que es el Cerro del Tepeyac, donde había un templo dedicado a la Tonaptzin, nuestra madre venerada. Era el sinónimo de Tonaptzin. Y en definitiva, la deidad que se aparece, que es o la que ve el indio Juan Diego, la Virgen María, tiene la misma acepción. O sea, además, teniendo en cuenta que sobre cada templo religioso de las culturas originarias edificaban una iglesia, pero en realidad todo estaba una cosa sobre la otra en lugares que eran ya estipulados de antes, para lugares de creencia. O sea que fue una suplantación, pero para los pueblos originarios lo fueron también escondiendo sus propias tradiciones dentro de lo que era la propia tradición de la iglesia. Antes de continuar, ¿cómo podríamos definir más con simples palabras lo que sería un sincretismo? ¿Qué es esto mezcla que pasa? Exactamente. A ver, porque venimos diciendo que se produce una cuestión de sincretismo. ¿Qué sería? En el encuentro de las dos culturas, ¿qué es lo que sucede? No se rechazan una con la otra, sino que se toman elementos, digamos, de una de base, y se toman elementos de la nueva y se amoldan, podemos decir.
o se resignifican Sí. de acuerdo a la cultura primera que toma a la nueva en la mezcla, digamos. Entonces da lugar a justamente a esto, el sincretismo, que no es ni una cosa ni la otra. No, es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. Como vamos a ver hoy en lo que tiene que ver con las coronas del dios Luciano, de Muy nuestra interesante. Argentina. Muy interesante, Luciano. Donde no solamente se produce un sincretismo de lo que era la cultura de los Pilagá, sino sumada a la cultura evangélica, porque allí fueron los evangélicos en la zona de Formosa y del Chaco, y también se incorporan elementos de lo que se estaba viviendo en ese momento, lo que estaban viviendo los Pilagá y los Cuom en ese momento también, que ahora después lo vamos a ir viendo. Sí. Acá eso es lo más interesante quizás que tuvieron nuestros pueblos originarios, que no se perdió la cultura. La cultura sigue permaneciendo hasta el día de hoy. Hay algo que lo vamos a leer en algún momento, que tiene que ver cuando cae la ciudad de México Tenochtitlán. Cuando cae México Tenochtitlán, en mano de Cortés, en 1521 creo, Cuauhtémoc, que era el último emperador azteca, Cuauhtémoc lo que hace es, porque ya estaba sitiada la ciudad de México Tenochtitlán, o sea, prácticamente no tenían alimento, no tenían agua, no tenían nada, entonces Cuauhtémoc se rinde ante el conquistador Hernán Cortés, pero hay un discurso que queda de generación en generación, porque pasa por la tradición oral, al cual se le van agregando distintas versiones, pero en definitiva es el mismo significado. Y lo que dice Cuauhtémoc en ese discurso es que se esconda todo el saber, toda la filosofía, todo el conocimiento, que se esconda porque venía un periodo de oscuridad y que permanezca allí guardado, escondido, hasta que sea el nuevo momento en que tiene que volver a salir, que ese momento, según las tradiciones, fue a partir del año 1992, cuando se cumplieron los 500 años y cuando también se cumplió una antigua profecía que decía que se iba a unir el águila y el cóndor, que es decir, los indígenas del sur con los indígenas del norte, y empezaba un nuevo periodo de luz donde todo el conocimiento indígena volvía a florecer, que de hecho, a partir de 1992 es donde surge todo este movimiento, donde las tradiciones indígenas van tomando una revalorización, la Hay filosofía. una gran toma de conciencia. Y hay una gran toma de conciencia con respecto a lo que eran nuestros antiguos pueblos. Pero básicamente la orden de Cuauhtémoc fue esta, ¿no? De esconderse, de mimetizarse, guarden todo, pero que no pierdan nada. Y en definitiva fue lo que sucedió. No se perdió nada, está ahí. De hecho, hoy día podemos estar hablando de muchas de estas cosas porque ese conocimiento quedó y lo único que hay que hacer es saber buscar, ¿no? Si bien la historia la escriben los que ganan, lo cierto es que esa otra historia, esa verdadera historia, como dice la canción, siguió latiendo y siguió permaneciendo y sigue permaneciendo. Lamentablemente todavía lo que no está puesto de relieve es el respeto por las tierras de los pueblos originarios, por el conocimiento, todavía siguen siendo sometidos. Bueno, eso todavía es el gran trabajo que hay que hacer. ¿Qué le parece, ¿no? si decimos las vías de comunicación antes de largarnos de lleno en el programa de hoy? Bueno, no está, lo extraño a Viegas que me diga, por favor, Chinaski, diga los teléfonos. Por favor, Chinaski, diga los teléfonos. Bueno. A ver usted, por favor, doctor Berlanda, mire ahí. Sí, me lo voy a poner 424-2769, 421-1059 para comunicarse los oyentes, o si no, por vía de Facebook a la Grieta de lo Increado en Facebook, y hasta ahí llegamos. Y en YouTube, por supuesto, nos pueden encontrar. Están todos los programas viejos, si algunos se lo perdieron. Ya casi estamos poniéndonos al día. Pongan en YouTube La Grieta de lo Increado, van a encontrar nuestro canal y ahí todos los programas que han pasado. Y lo que veníamos hablando hoy, que tenía que ver con estos movimientos de resistencias, que se llegó a llamar el milenarismo y mesianismo, digamos, que tienen que ver a partir de alguien que tiene un estado amplio de conciencia, un estado no ordinario de conciencia, y a partir de allí resignifica lo que estaba sucediendo. También tiene otro componente que es esencial, y que son, en el momento en que se produce esto, son momentos de gran tensión social, donde
de pronto la cosa ya no daba para más, y también es otra condición donde surge, a partir de estos estados ampliados de conciencia, surge esta persona que va a ser el que va a poner en marcha esto. Y curiosamente, así como surgen líderes que llevan adelante distintas rebeliones o revoluciones en esto que son movimientos milenaristas, donde se conjuga una persona que tiene un estado ampliado de conciencia, donde capta esa información del otro lado y de pronto empieza a arengar a las masas para que saquen al invasor, se conjuga con un momento de gran tensión social. Curiosamente lo mismo que sucede en algo que tocamos en los primeros programas, que tiene que ver con las apariciones marianas. Las apariciones marianas en nuestra cultura occidental, en los distintos lugares donde fueron apareciendo, Fátima, Lourdes, Medjugorje y demás, aparece esa aparición en momentos de gran tensión social. Hay un vidente que de pronto empieza a percibir esto, y allí se produce toda la aparición mariana, con una gran afluencia de gente a estos lugares. Obviamente no se producen como movimientos revolucionarios, porque digamos los pueblos no estaban sometidos como estaban sometidos los pueblos indígenas en la época de la conquista, pero sí, de pronto sí había estos movimientos de gran tensión social, ¿no? Es decir, como que de alguna manera el estado ampliado de conciencia y ese otro lado entran en sintonía o entran a vibrar, digamos, de alguna manera, y allí se produce este encuentro, este enganche entre esa persona que entra en el estado no ordinario de conciencia y ese contexto social y esa otra cosa que está del otro lado. Y es muy interesante dentro de esto de lo que había sucedido en lo que fue la rebelión Tetzal de 1717 en Cancuc, Chiapas. Ajá, a ver, allí donde de pronto apareció en Chiapas también a partir del 2001, fue justamente el movimiento encabezado por el subcomandante Marcos, y fue toda la rebelión de los indígenas de Chiapas, ¿no? Justamente había un gran descontento por todo el empobrecimiento justamente de los campesinos. Estamos hablando de 1712. Eso te iba a preguntar, en 1712. En lo que era Cancuc, que es un pueblecito situado en los altos de Chiapa, en la región Tzotzil, a 80 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, que antiguamente se llamaba Ciudad Real. Es decir, en el mismo lugar, San Cristóbal de las Casas, donde se produjo la rebelión de Marcos en el 1 de enero del 2001, cuando empezó a... Lugares energéticos, que también lo hemos hablado en este programa. Sí, lugares energéticos con una profunda tradición de lucha y de rebelión, ¿no? De resistencia. Y allí la gota que rebasó el vaso fue justamente, según las crónicas de la época, donde un obispo franciscano, Juan Bautista de Álvarez de Toledo, otro Álvarez de Toledo, durante 4 años que ocupó el cargo, tuvo una ganancia de 65.000 pesos, 25.000 lo usó para un hospital, el resto se lo llevó para... Pero eso fue... Para las Europas. 1.700 o 1.000 sí, claro, o 2.000. Es algo raro, ¿no? Nunca pasó esto en la historia. Eso no hace más que confirmar que el tiempo no existe. Sí, o es cíclico, ¿no? Sí, sí. Y allí justamente, en ese 1712, fíjese usted qué interesante, no surge solamente un movimiento religioso, es un movimiento mesiánico, revolucionario, sino que surge también, al igual como lo vamos a ver que pasó en Argentina, surge un movimiento religioso, surge una nueva iglesia. ¿Y a partir de qué? A partir de una mujer que se llamaba, una joven indígena, este pueblo de Cancuc, en 1712 pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, y esta joven indígena de nombre María López, justamente salió una noche de su casa a hacer sus necesidades al campo, y de repente se le aparece una señora, porque esto también es muy interesante, en las apariciones marianas siempre aparece una señora. Y los videntes marianos, o en este caso esta joven indígena María López, también ve una señora. Después la iglesia
se toma de esa aparición y la le entra a dar- resignifica, sí, le la entra a ubica. dar todo otros atributos, pero en realidad era una señora luminosa la mayoría de las veces, en este caso una señora, y ustedes fíjense qué es lo que le dice esta señora. Esta señora sí se presenta, le dice que es la Virgen Santísima, que venía a quedarse en el pueblo, le pedía que construyeran una ermita, agregando que venía especialmente para ayudar a los indios. Esta ermita fue realizada a mediados de junio de 1712, ya la habían hecho, y allí, digamos, las autoridades eclesiásticas no querían saber nada de esto, pero empezó a juntarse la gente y a su vez no solamente estaba esta señora que después toma el nombre de María Candelaria, sino que también aparece otro indio, un tzotzil, llamado Sebastián Gómez, que dice que hizo un viaje al cielo, Mire usted. realizó un viaje al cielo, allí lo recibió San Pedro, y San Pedro, ¿qué ¿Qué le hizo dijo? San Pedro? Le dio la autoridad para investir sacerdotes indios en un nuevo culto, al margen totalmente de la sociedad colonial. Sebastián Gómez se trasladó a Cancún y junto a María Candelaria realizaron el ritual necesario para empezar a nombrar nuevas autoridades eclesiásticas. Y desde ese momento se conocieron como Sebastián Gómez de la Gloria y María Ángel, procuradora de la Virgen Santísima. ¿Y aquí qué es lo que ocurrió? Fíjese esto. A ver, Empezaron estas nuevas autoridades eclesiásticas que nombraron, empezaron a formar un ejército militar que fue llamado Soldados de la Virgen, compuesto por más de 3.000 hombres armados con honda, arcos, flechas y herramientas de labranzas. pero qué linda iglesia esa. Estos soldados voluntarios se dedicaron ¿a qué? A justiciar a sacerdotes españoles y a ladinos. Ladinos eran aquellos que, digamos, eran traidores, por decirlo de alguna Ajá. manera. Traidores porque estaban en la causa española. Claro. Razón por la cual Cancún fue nombrado Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, y Guaticuatán, otro pueblo, fue llamado Guatemala. Se nombró allí una audiencia que empezaba a legislar y legislar a los oprimidos e impondría justicia sobre los dominadores. Los indios serían quienes harían trabajar a los ladinos. A las mujeres de los comerciantes y autoridades ladinas se les obligó a casarse con los fieles del nuevo culto y los maridos fueron enviados por la fuerza a cultivar las tierras. Esta situación justamente incluyó deliberaciones para resolver el problema de la tierra, es decir, abolir toda producción que no fuera de la comunidad, tal cual eran la forma de los cuales se manejaba la tierra antiguamente. Ajá. Y siguiendo las órdenes de María Candelaria, llamaban a la destrucción del mundo no indio. Los rebeldes se apropiaron en un lapso de días de toda la región, asesinando frailes, párrocos, hacendados, cobradores de tributo y comerciantes, y aún aquellos indígenas que rechazaban el nuevo culto, y estaban preparando el terreno para la llegada de los santos, que iban a venir con el nuevo fin del mundo para liberar a los indios de toda la injusticia. Este movimiento duró poco tiempo. 3 meses después, la ciudad real se encontraba en peligro de ser totalmente tomada cuando habían sido justamente tomadas otras ciudades, hasta que, se juntaron de nuevo los españoles, llegaron tropas de refuerzo de Tabasco y Guatemala, dirigidas por el capitán general de la audiencia, don Toribio de Costo y Campá, Ajá. y allí sofocaron este movimiento indígena. Aquellos que eran, digamos, del culto fueron esparcidos, digamos, por distintos lugares, se fueron ocultando, algunos se fueron refugiando en los montes, se fueron refugiando en diversas cuevas, grutas. De María Candelaria algunos dicen que desapareció y nunca más apareció. Algunos dicen que apareció un Cristo que caminaba con los brazos en alto, apareció en Tula y fue sacrificado en Cancún. Y María Candelaria desapareció, se escondió, algunos dicen, otros dicen que murió
años después en función de un trabajo de parto, pero este movimiento de 1712 surgió a partir de, otra vez, al igual que era Tachyon Goy, que hablábamos la semana pasada, que era el volver a poner en su lugar a las huacas sagradas, las huacas que no habían sido vencidas, las huacas triunfadoras. Aquí aparece claramente la cuestión del sincretismo y se mezcla también la cuestión de los antiguos dioses y forman concretamente un nuevo culto religioso armado, eso me llamó la atención. Para terminar con los españoles que habían conquistado la zona de Chiapas de allí por 1702. Fueron derecho a la acción, básicamente. Fueron derecho a la acción. Me dejó sorprendido. Me gustó la parte esa de la ajusticiaron a los pobrecitos sacerdotes que venían a traer la palabra de Dios. Sí, realmente hubo varios movimientos de esto donde desgraciadamente justamente traían la palabra de Dios y la espada, ¿no? O sea, fueron muy pocos, Bartolomé de las Casas y algunos otros pocos, que tomaron verdaderamente a los indios como personas que tenían alma en primer lugar y respetaron algunas de sus tradiciones y las pudieron escribir y seguir respetando lo que eran los antiguos pueblos, ¿no? Y ahora, después del tema musical, sí, vamos a hablar de lo que sucedió aquí acá en Argentina. En Argentina, algo que continúa hasta la fecha y que se descubrió, se dio a conocer hace muy poquito tiempo, recién en el año 2005, a partir de una denuncia de los Pilagá contra el Estado Nacional por una matanza que hubo en la localidad de Las Lomitas, en Formosa, en el año 1947. Pero es muy interesante porque también surge a partir de un sincretismo, es decir, de esta fusión de lo que eran las antiguas tradiciones indígenas con lo que eran los nuevos cultos, los cultos modernos y concretamente en este caso cultos evangélicos. Y también es muy interesante ver cómo se fue creando este movimiento, ¿no? Y ahora vamos a escuchar algo que también, por suerte, en estos últimos años se está dando cada vez más trascendencia, algo que también es muy viejo, y que tiene que ver con lo que es la trata de mujeres que son secuestradas, y que esto pasó también a lo largo de la historia, desgraciadamente, de todo lo que fue nuestra América y desgraciadamente lo que sigue pasando, y que recién ahora la sociedad contemporánea toma conciencia de cómo chicas son tomadas para ejercer una prostitución y en definitiva una nueva forma de esclavitud. Presten atención a la letra, después les contamos de quién es. También hay un video en internet muy interesante. Ahora lo vamos a compartir también. Vamos al tema musical entonces. Escuchamos a la banda Indios de Ahora. Son de acá, de la ciudad de Rosario, más precisamente viven enfrente de su casa. Sí, curiosamente. Qué curiosa sorpresa realmente el conocer a esta banda. Para nosotros es una alegría, esperamos pronto poder tenerlos acá en el piso, tal vez para charlar y por qué no para que puedan tocar algún tema. Esto que acabamos de escuchar acaba de salir del horno, todavía no tiene distribución oficial, o sea, podemos decir que es una primicia de adelanto, aparte de, obviamente, el video que está en YouTube, que lo acabamos de compartir, y el tema que escuchamos al principio del programa, que después como todavía no salió oficialmente, digamos, pusimos un pedacito, sí, ¿no? Sí, pueden volver a escuchar cuando subamos el programa a YouTube, así que realmente una alegría, tanto que insistíamos desde acá, bandas rosarinas, principalmente cualquier banda que quiera compartir su música. Hoy les trajimos a los Indios de Ahora. Tendremos que ver a ver cuándo tocan en vivo. Sí. Ya le vamos a avisar en los próximos programas. Vamos a meternos ahora, con
tranquilidad, me lo digo a mí porque me voy a enojar. No sé, no, vamos, no, bueno, a lo mejor sube la fiebre y me agarra como la chica esta chica, veo una señora y empiezo a adoctrinarse. Claro, ese es mi miedo. El tema es que no sé qué poder de convocatoria puede tener usted. Eso lo que un poco... Es medio peligroso, yo tampoco, pero podría ser... Bueno, no se crea, Berlanda, ojo. Está bien, está bien. Hace yo desde chiquitito que vengo avisando. Cuando el mundo se ponga en mi contra, a vos te quiero de mi lado, a vos te quiero de mi lado. Y a esta altura hay una larga lista de gente que sé que va a estar de mi lado cuando el mundo se vuelva en mi contra. Y si eso pasa algún día, les recomiendo estar de mi lado también. Vamos a hablar así, sencillo, de un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Que permaneció en el silencio, en el mutismo durante muchísimos años, hasta, podemos decir, el año 2005, ¿sí? Donde la Federación Pilagá ha presentado contra el Estado Nacional, ¿sí? Un resarcimiento económico, básicamente, pero creo yo más importante que se reconozca lo que pasó. En el año 1947, en lo que fue denominada la masacre de Rincón Bomba, también conocida como el hecho que pasó en Las Lomitas, durante la presidencia de Perón, donde asesinaron a alrededor de 1000 personas, entre mujeres, niños y ancianos del pueblo Pilagá. ¿Qué pasó, Berlanda? A ver, ¿qué era lo que estaba pasando? Volviendo a conectar con lo que hablábamos al principio de un contexto social particular y una persona, sí, que entra, podemos decir, en un estado ampliado de conciencia y recibe una información, una misión. Esto tiene un antecedente y hay que contextualizar históricamente. En la década del 20, toda la zona de lo que es el Chaco, Formosa, con los Cuom, con los Pilagá, eran, de alguna manera, había ingleses y había americanos que estaban evangelizando, o sea, concretamente eran evangélicos que iban dando el evangelio y tratando de evangelizar y haciendo el culto, digamos, a todos los indios de esa zona. También hay que contextualizar desde el punto de vista de lo social económico, donde la dinámica económica de los indígenas por aquella época, en la década del 20, porque tiene esta matanza tiene un antecedente en lo que es la matanza de Napalpí de la década del 20. Allí por entonces los indios estaban, prácticamente había 3 categorías, digamos. Eran trabajadores asalariados sedentarios que estaban en la colonia, que se quedaban allí. Ajá. Muchos migraban a los ingenios azucareros de Salta, claro, al San Martín de Tabacal y a Jujuy, el ingenio Ledesma, el famoso ingenio Ledesma, que por suerte ahora al señor dueño del ingenio está acusado de genocidio por haber participado en la dictadura. El hecho más conocido de lo que es el ingenio Ledesma fue lo que se llamó el apagón que sucedió en Jujuy, donde de pronto, apenas comienza la dictadura, no me voy a acordar, ahora no me viene el nombre de la familia Blaquier, la familia Blaquier, donde en la noche del apagón, en el año 76, fueron marcando a quienes eran los cabecillas, no los cabecillas, los obreros que eran los delegados, y se produjo desapariciones de personas, inclusive el intendente de Ledesma por aquella zona también, ¿no? Recién ahora, creo que el año pasado Blaquier fue llevado al banquillo de los acusados por justamente participar de la dictadura. Y fíjese de qué año estamos hablando. De la década del 20 ya el ingenio Ledesma, estaba sometiendo al pueblo, ¿no? En este caso a los indios. Ese era el contexto histórico de aquel momento. Las misiones evangelizadoras fracasaban. Sí, fracasaban y iban entrando de alguna manera en los indios, ¿no? Pero sí, lo que sucedía básicamente era que iba apareciendo el descontento porque aquellos trabajadores que, ustedes imagínense, y ahora ya nos trasladamos, década del 20, década del 30, que iban a la zona de Salta, a la zona de Jujuy, en trenes, obviamente explotados porque no le pagaban lo que le tenían que pagar y demás, y hubo una matanza allí donde les dije, primero en
también era un movimiento donde un grupo de chamanes recibían la voz de otro chamán que había muerto, un gran chamán de la época antigua, digamos, donde justamente los chamanes tobas, en este caso Dionisio Gómez, José Machado y el mocoví Pedro Maidana, eran chamanes o piogonac, como se llamaban, recibían la voz de un chamán muy conocido de la zona, donde lo canalizaban, digamos, y le daban mensajes de otros familiares, y también le daban mensajes hablando de que justamente empezaron a rebelarse contra el blanco y demás. Allí fue una matanza porque empezaron a tener miedo los criollos de la época, que iba a haber un malón, y allí hubo una primer matanza de unas 80 personas en ese lugar allí en el Chaco. Pero la matanza más grande de estas 1000 personas se produjo, como vos decías, en 1947, cuando Luciano Córdoba, que era un indio pilagá, empezó, una vez estando en el monte y ya habiendo sido de alguna manera evangelizado por un pastor evangélico, vio cómo venían Biblias que le hablaban. Las Biblias parlantes. Biblias parlantes que le decían que justamente tenía que haber un movimiento religioso, que él tenía el poder de convocar y dar espíritus, y que de alguna manera tenían que terminar con los vicios de los criollos, como fumar, tomar alcohol y la escasa moralidad, y tenían que terminar con la explotación del hombre blanco. Fue así que... Entonces se inicia con la, podemos decir, iluminación de Luciano Córdoba, con la idea de formar en primera instancia un culto religioso. Un culto religioso donde empieza, a diferencia de crear ermitas o levantar templos, lo que levantan son montículos de tierra redondos, que son cubiertos alrededor por palmas o por madera, que reciben el nombre de coronas. En esos lugares, en estos montículos de coronas, Luciano Córdoba entraba en trance y le repartía a la gente que iba acercándose para buscar curación, le repartía espíritus que pasaban a ser como espíritus protectores y espíritus guías de esa persona. Obviamente, cuando tocaba a las personas, la persona entraba en trance y empezaba a hacer los movimientos propios de ese espíritu. Fíjese también ahí que con el tema de los espíritus, lo que charlábamos antes del tema del sincretismo, porque por un lado, unos espíritus eran los propios de la cosmología tradicional de ellos, como el tigre, la luna, el rayo, y también otros relacionados con la Biblia, como San Lucas, San Juan, por ejemplo, y otros que tenían que ver particularmente con su experiencia laboral, como eran la campana y el reloj. Exacto. También le otorgaban... Y el espíritu nos decía, este es un trabajo de Seriani Cernada, con el cual estuvimos en Buenos Aires hace un par de semanas, y nos decía que también estaba el espíritu del inglés, que era el que manejaba los ingenios, y el tema de el espíritu del paraguayo, porque también había muchos paraguayos en los ingenios azucareros. Es decir, que acá el sincretismo tenía 3 patas. La pata tradicional indígena chamánica, con el espíritu del tigre, la luna, el rayo, los elementos de la naturaleza. La pata religiosa con San Lucas, San Juan, Centurión. Y la pata del trabajo, que tenía que ver con el tema de lo que veían en el ingenio. O sea, el reloj, que tenían que marcar el reloj, el inglés, y justamente cómo fue... le daban estos espíritus de protección a cada una de estas personas. Y hay algo que es muy interesante ver, que hasta el día de hoy, esta cuestión de los espíritus o la figura de la cosmovisión indígena sigue funcionando en chiquito. Nosotros hablamos de movimientos
sociales, un malestar social que genera de pronto una persona con un estado no ordinario de conciencia, entra en conexión con algo y empieza un movimiento religioso, político, social. Para tratar de modificar las condiciones que había en ese momento, ¿no? Y en más chiquito, digamos, esa cosmovisión, en este caso al revés, explotada por los blancos, siguió manifestándose, por ejemplo, en el ingenio Ledesma, donde está la figura del familiar. El familiar era una figura que a todos los obreros que trabajaban durante la época del proceso militar no eran personas que desaparecían por los militares, sino que era el familiar el que lo hacía desaparecer. El familiar que estaba vestido, aquellas personas que lo veían, que decían que veían al familiar, al lado del dueño del ingenio o del capataz, estaba vestido como un empresario. Que en realidad lo que hacía era marcar con el dedo a quienes eran aquellos revoltosos para después chuparlo en la práctica que tenía la dictadura militar. Pero lo interesante dentro de esta tragedia es que siguió funcionando, en este caso utilizado por la cuestión de la Junta Militar, esta cuestión de la tradición de indígena o la tradición cultural de espíritus o personajes dentro de personajes mitológicos, ¿no? Lo cierto es que volviendo a Luciano... Porque claro, el culto, que poco a poco se iba haciendo más conocido, tenía esto que usted decía, el tema de la sesión del otorgamiento de espíritus, las sesiones de curación que llevaba adelante, y otra parte no menos importante, que era la prédica que daba Luciano, que era una prédica de corte redentorista y antiblanca. Totalmente, sí. Totalmente antiblanca y antiexplotación, porque como dijimos al principio, desde la década del 20, los indios de la zona estaban trabajando en la localidad, eran explotados, llevados a los ingenios, caminando o yendo en transporte kilómetros y kilómetros, y justamente esa explotación, ese germen de esa explotación, fue cada vez acrecentándose más a partir de la prédica, a partir de darles estos espíritus. Luciano, que este movimiento se fue esparciendo de zona en zona, y el suceso, digamos, más conmovedor que desembocó en lo que es la matanza de las Lomitas fue durante la última semana de septiembre y las 2 primeras semanas de octubre, donde lo que ocurrió fue que comenzaron a llegar cada vez más indios, llegaron a concentrarse más de 1.800, 2.000 indios en el paraje conocido, como vos decías, Rincón Bomba, donde justamente oficiaba el culto de Luciano Córdoba. Y estos indios que llegaban justamente porque eran despedidos del ingenio. Concretamente, muchos de estos indios, como cuentan algunos de los sobrevivientes de la zona, que eran chicos en aquel entonces, habían ido al ingenio con la idea que le iban a pagar 6 pesos por jornada laboral de más de 12 horas. Cuando llegaron allá le ofrecían 3 pesos nada más, y cuando se empezaban a rebelar directamente lo despedían y le decían que se volvieran. O sea, se tenían que volver como pudieran a su lugar de origen, se volvían sin haber cobrado nada. Y entonces estos indios despedidos iban a un lugar donde de alguna manera trataban de recibir algo de contención de algún tipo, en este caso religiosa, a partir de lo que le daba Luciano, y lo que justamente también Luciano en esa época estaba con el cacique Pablito, que era también Pilagá, y estaba también en ese lugar de Rincón Bomba o Las Lomitas, allí por 1947, donde cada vez se juntaba más gente, y los diarios o la crónica de la época, allí es donde empieza a hacer agua, porque obviamente está la versión oficial. Y los diarios que estaban, digamos, a favor de Perón y los diarios que estaban en contra de Perón. Y allí empieza a justamente a hablarse de que en cualquier momento llegaba el malón, de que estos indios iban a
en cualquier momento atacar. De alguna manera hay otra versión que dice que, yo quiero que los oyentes se hagan la composición del lugar, ¿no? Ujú. Estamos hablando de un lugar que prácticamente no tenía, era un lugar donde no albergaba gran cantidad de gente, y empieza a llegar cada vez más gente que venía a su vez de los ingenios donde habían sido explotados sin tener nada que comer, que estaban muy mal y necesitaban justamente comida, y cuentan que algunos que esta información llega a Buenos Aires, entonces mandan vagones con comida. Y lo que ocurre siempre, como también ocurrió en las inundaciones de Santa Fe, como también ocurrió durante la Guerra de Malvinas, o sea, la historia sigue siendo cíclica, se siguen repitiendo cosas, es decir, los camiones con comida no llegaron, quedaron detenidos, de no sé cuántos vagones que eran, solamente uno llegó a Las Lomitas más de 10 días después, con la comida totalmente en mal estado, Claro. todo podrido si se quiere, comida que provocó la muerte de 4 Vilagás que comieron estas comidas. Algunos dicen que fueron envenenados Ahí es donde a empieza propósito, todo el rumor. donde también esta práctica de envenenar a los indios era algo común para el exterminio de parte de los zonas y parte de los chehuelches del sur de nuestro país, los hacendados ingleses, que tenían grandes extensiones de tierra. Lo que hacían era envenenar las comidas para justamente ir despoblando y transformar el desierto lo que no era desierto, como hablábamos el programa pasado. Concretamente hay una matanza muy grande de onas, donde los onas tenían como uno de sus principales alimentos la ballena, y envenenan los hacendados de una ballena, donde mueren mujeres y niños también, 1800 y pico. Acá estamos hablando de 1940, es decir, Bueno, que la idea, sí, sí. la idea del envenenar comida para matar a los indios era algo común. Y a partir de esto empieza a haber más ebullición, cada vez menos comida, cada vez menos agua. Luciano que va cada vez enfervorizando más a la gente, y se produce un movimiento donde los gendarmes se apuestan en lo que en ese momento eran unos árboles de quebracho que había por la zona. Sí, porque otra cosa que pasaba era, digamos, en respuesta a también otros de los rumores que se decían, era que los indios sacrificaban niños y raptaban a las mujeres, como para meter más en esta mixtura, en este caldo a punto de explotar. Que usted sabe que esto de raptar mujeres, matar niños, secuestrar mujeres y niños, que en nuestra historia se conoce y nos enseñaron el famoso malón indígena, en realidad el malón era de los blancos. Uh-huh. Después lo adoptaron los indios cuando atacaban, que no era un malón, sino que atacaban a lo fuerte y a las poblaciones blancas. Pero en realidad los que primero empezaron a secuestrar mujeres y matar niños fueron los blancos. O sea, el malón tiene su origen en los blancos, no en los indios, curiosamente. Y esto que vos decías, que empezó justamente Sí, lo que generó que la población empezó en pánico. Había una enorme los cantidad criollos empezaron en pánico, Claro. los indios también que estaban Porque mal. había una enorme cantidad de indios agrupados con un líder que, digamos, tenía un discurso político fuerte. No había comida. Digamos, los blancos decían que los indios raptaban a las mujeres, mataban a los niños. Los indígenas decían que los blancos los habían envenenado. En todo ese caldo... La cuestión es que mujeres, niños y hombres empezaron a avanzar sobre el pueblo, pero no para atacar, como después lo reflejó la prensa de la época, sino que empezaron a avanzar, inclusive avanzaban con carteles de Perón y Evita, Uh-huh. sobre la población, para que la población le diera algo de comida. O sea, era una marcha pacífica, no era una marcha Para atacar a nadie. Los gendarmes, que ya estaban preparados, estaban con 2 ametralladoras y empezaron a disparar. Y allí se produce la matanza de más de 1000 personas, se produce el desbande y la aniquilación, porque después de haber tirado con la ametralladora,
A su vez, mientras tanto, seguían llegando gente al lugar que venían de los ingenios, después de tirar con la ametralladora con todos los cuerpos que no lo enterraban para dejarlo allí como... A eso iba, a ver si se pueden hacer la imagen. Esto pasó hace menos de 100 años, a ver, hace 70, si quiere. Sí. Imagínense ahora un espacio donde hay 1000 personas muertas, acá en este país. ¿Cómo lo reflejaría hoy la prensa? A ver, si pasara hoy, ¿nos entraría en nuestra cabeza que pase eso? No, obviamente. 1000 personas muertas y con todos los cadáveres ahí. Esto fue concretamente el 11 de octubre, y después no solamente terminó con las 1000 personas, 600 dicen algunos, después heridos que fueron muriendo, que lo iban rematando a los heridos, sino que salieron a perseguir por el monte a los sobrevivientes, a buscar más. De hecho, hay testimonios de gente muy vieja todavía, que tienen 70, 80 años, que eran muy chicos en aquella época, que relatan cómo se tenían que esconder en cuevas y grutas de los gendarmes que pasaban buscándolos para seguir rematándolos. O sea, fue directamente una cuestión de un hecho, digamos, sangriento, y también de después de satisfacción, porque, ¿no? sí, De porque seguir en Napalpí había pasado no lo sé la mismo. palabra. En Napalpí había pasado exactamente lo mismo. En esa ocasión habían matado alrededor de 200 personas, entre mujeres, niños y ancianos, y aparte de matarlos, era dejar los cadáveres sin enterrar, ¿sí? Como una especie de, podríamos decir, de regocijo, o qué carajo era lo que pretendían. Eso había pasado en Napalpí, tiempo atrás. Acá volvió a pasar lo mismo, pero casi se quintuplicaron las muertes. Sí. Y los diarios de la época, algunos hablaban, la primera información era levantamiento indígena, obviamente, siempre lo mismo, Sí. Pero algunos diarios 10 días después hablaron de que justamente no eran tan ciertas las versiones que los indios hubiesen asesinado. Se los persiguió y se los sigue persiguiendo, decían, y no se hablaba de cifras oficiales. Y esta matanza quedó guardada en la memoria colectiva de la zona. Es más, en la zona todavía hay asentamientos indios, Pelagá, que marcan algunos viejos los lugares donde se produjo la matanza, pero tuvo que pasar, como vos bien decías, casi 70 años para que de pronto esto se diera a conocer en forma más oficial, como fue justamente a partir del año 2005, hace menos de 10 años. Se hace una... bueno, hay videos también, ¿no? Y se hacen una demanda, concretamente. Hay un video que se puede ver en YouTube, que es el video de pueblos originarios, concretamente, donde en el capítulo 22 de pueblos originarios está el video 32, donde están hablando, se ve, digamos, se recrea de alguna manera lo que fue esta masacre, ¿no? Ahora lo vamos a compartir. Esta masacre Pilagá. Es decir que los pueblos indios, esto que hablábamos hace un par de programas atrás, de la conquista de América, del año 1492, que hablábamos que los genocidas no tienen monumentos, pero en nuestro país sí, y en algunos lugares de Latinoamérica también, porque están los monumentos a Colón, Hernán Cortés, a Francisco Pizarro, Roca están los billetes, el gran matador de criollos y caudillos Sarmiento tiene escuela y está acá nomás en la plaza Sarmiento como un gran pensador. Era un pensador, vas a la escuela y te lo ponen como ejemplo. Sarmiento no faltó nunca a la escuela. Claro, mató un montón de caudillos y estaba... Claro. Sí. Y aparte la parte más oscura de Sarmiento no se la cuenta nunca, ¿no? Y bueno, y esto que hablábamos justamente de la conquista de América, y uno lo ve, y hablábamos del mayor genocidio de la historia de la humanidad, con 56 millones o 60 millones de indios muertos en todo lo que fue la conquista de América, no fue simplemente hace 500 años, no fue en 1800 cuando fue la conquista del desierto, sino que hace tan solo 70 años siguió produciéndose
la masacre de nuestros hermanos indios, porque siempre en definitiva se lo terminó viendo desde que el hombre blanco llegó a nuestra América como seres inferiores, Claro. Y en definitiva esto que decían los primeros colonizadores y lo que decían los primeros sacerdotes cuando llegaban, que los indios no tenían alma, todavía se siguió pensando que no tienen alma porque esta masacre permaneció olvidada en el tiempo por más de 70 años, porque en definitiva que se mataron, sino indios, ¿no? Ujú. Se quedó callado, China. Sí. Vamos terminando. Parte de nuestra historia y parte de lo que tiene que ver con la grita del incrédulo también, porque justamente en estos movimientos se mezcla lo que es la sociedad, la cultura, la realidad y la conciencia, porque estos movimientos surgen a partir de estados no ordinarios de conciencia, movilizan una realidad, se meten y se insertan en la cultura y esperemos fundamentalmente que sirvan para un cambio de la sociedad. Esperamos que sí. Nos vemos el próximo martes. Chao. Chao.